Bueno, pues con esta musiquita de fondo saludamos al amigo Isidro Cedrés, a Jul Añate. Jul, buenas tardes, ¿cómo Buenas estamos? tardes, bien, bueno, estamos contentos. Bueno, y riéndome todavía porque, claro, tú me decías un dato que yo no sabía. Ayer se celebraba el Día Mundial o Internacional de la Suegra. Y yo, curiosamente, sin quererlo, pues hice alusión, porque hablábamos ayer con Juan Manuel Reyes Cornejo sobre la insigne figura de ese médico sanmiguelero y uno de los padres de la cultura, sobre todo de la memoria histórica de la cultura popular canaria, por lo menos sobre todo en estas islas, en Tenerife, aunque también habló de Fuerteventura y demás, ¿no? Y aquí en Los Realejos dice, en las costumbres propias de la vida familiar, en ambos realejos, destaca la figura de la suegra, tantas veces recordada cariñosamente, entre comillas, ¿no? En letras de isas, polcas y seguidillas, teniendo en el caso concreto de Los Realejos una copla que, según dice, eso es textualmente del libro de tradiciones de nacimiento, matrimonio y muerte de Juan Betancur Alfonso, y dice, ¡ay Dios! ¿Quién viera a mi suegra colgada de un garabato, muerta de necesidad, magullando como un gato? Yo la tenía cariño. Bueno, aunque yo quiero muchísimo a mi suegra, cuidado, que es un Yo pan de buena la pobre. a la mía para descanse, aunque el primer encuentro no fue, bueno, me llevé a la más chica y está claro de que estaba con las uñas también afiladas, ¿no? Sí, sí. Pero a medida que nos fuimos conociendo, nos cogimos como muchísimo cariño. Y tal era el caso que normalmente venía los fines de semana, los sábados, se venía a casa, siempre y cuando fuera yo quien cocinara para ella. Ah, ¿te das cuenta? Y bueno, ella tenía una costumbre, como tienen toda la gente mayor, cuando preparaba un caldero de comida y le pones la tapa y dejas que se asiente y demás, y a ella cuando apagaba el fuego decía, Dios que le ponga el resto. Y como yo soy bastante laico, pues la costumbre que he cogido es que cuando preparo un caldero de comida y le pongo la tapa y apago el fuego, le digo, Mica, haga su parte. Micaela se llamaba y bueno, todo siempre que preparo de comer, ya le encargo a mi suegra de que le ponga la parte que le corresponde por si me despiste de algo. Bueno, pues ayer se celebraba el Día Mundial de la Suegra, hoy se celebra el Día Mundial de la Memoria Audiovisual, haciendo hincapié en que, especialmente en los medios de comunicación, debemos tener esa sensibilidad hacia preservar de cara al futuro, pues esas, digamos que esos audios y también imágenes, escritos y demás, ¿no? Hombre, uno está acostumbrado a los escritos a lo largo de la historia, miles de años, hemos aprendido gracias a lo que alguien haya dejado escrito, pero no hay duda que el audio, que en este caso nuestro, 29 años, casi 30 años de audio, y también la imagen que está empezando a entrar poco a poco, ¿no? Entonces, para empezar eso, yo sé que íbamos a hablar de La Palma y demás, pero escucha esto porque te voy a poner los dientes largos, escucha. Tenía una burra y enganchaba un organillo que tenía de la burra. Ajá. Y andaba a toda la calle con el Eso. y entraba a ¿Y la cómo plaza. cómo se llamaba el tío? El organillo, Aurelio. Aurelio, ¿no? Ese fue el primero que yo veí con un organillo de eso detrás que era de veo. Y que entraba por la plaza y entonces la gente bailaba con la música Me esa. acuerdo que eso se hacía el lunes de remedio. El lunes de remedio. Sí, cuando terminaba la procesión, Sí. porque yo tenía siempre mucha fe en la procesión de remedio, Ujú. se hacía la verbena a la paloma, y cuando no la hacían el siguiente martes, pero la mayoría de veces era entrar la Virgen y empezar con la verbena a la paloma. Y entonces entraba el señor don Aurelio, con el burro, con el... Dice que hubo otra persona antes de él Sí. Eso le voy a decir quién es. que lo hacía, claro. pero yo de quien recuerdo era de Aurelio. Bueno, pues ¿de qué Eso- persona se trata? A ver. Eso era pero en los carnavales. En los Ese carnavales. salía Molina, el viejo Molina aquí Molina. de Ralejo. Ujú. Una pianola con... Bueno, qué recuerdos, amigos, ¿eh? Dos entrañables voces ahí, queridos. Sí. Bueno, uno de los grandes, porque don Manuel Álvarez Méndez, yo esta mañana, incluso en el primer café, con todo, tengo que decirlo, con todo el respeto del mundo, pero como él mismo incluso me dijo, se pueden decir las cosas sin insultar, se pueden decir las cosas, yo reivindiqué una vez más el grito mío, ya se puede decir que es un grito desesperado, vamos a decirlo así, ¿no? De que se le publique el trabajo a don Manuel Álvarez Méndez, el marqués. De hecho, incluso pues hubo una tentativa, hubo alguien ahí que quería o no, bueno, al final se frenó todo, pero es la intención de nosotros. Él me dijo, Isidro, lo único que te pido
Y eso te duele cuando alguien te pide una cosa de ese tipo y no está en tu mano el hacerla. Publicarle el trabajo que no es mío. Lo mío es una progresión de lo que fue y significó mi abuela, doña Juana la Madroñera, ¿no? Que venía gente desde el sur, cruzaba la Sí, cumbre sí, sí, sí. para poder pues beneficiarse. Y de hecho estoy seguro que, yo lo decía esta mañana, Isidro, si hiciéramos una cuestación, es decir, si saliéramos a la calle a pedir dinero en la zona alta del Valle de la Orotava y también en las zonas del sur, pagaríamos el libro sin lugar a dudas. Pero yo le recordé en su día a sus compañeros de partido y también a concejales, a consejeros. El último que se lo dije fue un consejero en Ico del Alto. Hace tan solo unos meses, a finales del año 2019, se lo comenté y se lo pedí, por favor, que hicieran lo posible, ya que él perteneció a su partido, el que se le publicara ese trabajo. Y el trabajo no se ha publicado y es una pena porque es un trabajo que es encomiable, con un montón de recursos y de explicaciones. Hombre, si tiras, lógicamente no encontrarás la ciencia actual, pero sí verás, por ejemplo, las mañas de esas personas que aprendieron gracias a que otras anteriores, como doña Juana seguramente lo hizo, de otras gente anteriores, las aprendió, ¿no? La base de la herboristería está en la botánica y por lo tanto en la curación tipo natural. Ahí no hay ningún tipo de rezado ni ningún tipo de creencias que puedan resultar raras a la gente, ni de historias mágicas. Sí. Hay plantas que incluso todavía hoy en día, yo tengo poleo, yo tengo menta, yo preparo las infusiones según tengas esto o lo otro en casa, y la verdad es que Manuel, el marqués, cogió de su abuela ese tremendo bagaje de conocimientos, y sí, yo tuve la fortuna de compartir contigo y con Maestro Agustín, como se le acaba de oír ahí también, grandes y extensas cantidades de conocimientos, de programas de gente que llamaba, de gente que le agradecía y demás. Lo hicimos tanto en radio como recuerdo que hicimos también unas cuantas cosas en televisión cuando Pepe nos grababa. Efectivamente. Bueno, pues antes de comenzar ya directamente con el apartado, escucha esto, es lo último. Cuando se usaba los hombres mayores así, pues siempre usaban un sombrero y incluso lo están usando todavía. El pelo no tener aire, no estar, pues le sale mucha de la capa. Y se cae, ¿no? También. Sí, se le cae el pelo, pero para las capas hay montones de cosas, porque el problema de la gente hoy que se mete muchos productos de gel, de champú. Sí, mucha química, vamos. Sí, es bueno, la verdad sí, el pelo queda sueltito, queda bueno, el pelo pues le queda muy suave y oloroso y demás, sí, pero. Es muy bueno, pero antes de echarse eso, deberían de lavarse un poco con jabón verde, jabón. ¿Te dice jabón llave, por ejemplo? Sí, la llave. Famoso venezolano, sí, lagarto. Un lagarto, eso. Yo recuerdo que había uno verde, pero no me Bueno, acuerdo. pues el suasto, el que yo... no era verde, era azul, pero bueno, eso son historias que parece que yo las vivo como si estuviésemos en el día, Isidro. Bueno, son los recuerdos, no sé. De hecho, los recuerdos parece que con los años se agrandan, se nos acercan más, no van quedando atrás, sino todo lo contrario. Yo no sé si eso tiene que ver con madurar, con envejecer, pero los recuerdos se nos ponen delante cada día con más. Yo creo que tiene que ver con el cariño y esa cultura de la paz y de la amistad al ser humano que promocionamos a través de la cultura de nuestra tierra, y que mucha gente también ha recibido ese mensaje y lo sigue prodigando. Bueno, hoy vamos a hablar porque también se celebraba ayer, me decías tú, ¿cuántos años ya? Bueno, pues mira, podría ser el cálculo desde el 71 hasta el 2020. Fue ayer, día 26 de octubre, el aniversario de la erupción, de la última erupción volcánica en superficie en el archipiélago canario, que fue el Teneguía.
Y que bueno, nos quedaba un poquito pues hablar sobre, yo tenía una duda, ¿te acuerdas que te dije que había una duda de un oyente que me decía, Isidro, cumbre vieja y cumbre nueva? A ver, yo no entiendo qué es cumbre nueva, qué es cumbre vieja, porque hay gente que se hace un lío, ¿no? Eso lía a mucha gente y tiene toda la lógica del mundo, ¿no? La parte más antigua de La Palma es el norte, la parte más joven de La Palma es el sur, y aún así llamamos cumbre nueva a la zona norte y cumbre vieja a la banda sur. Tremendo. De hecho, comentando esto con una persona que también tenía un poco esa duda y se lo estaba explicando, el tío dice, bueno, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra, una es geología y la otra es historia, es como la Matanza y la Victoria, digo, más o menos. Y efectivamente, o sea, llamar las cosas de forma errónea. Cumbre vieja, que llaman, es toda la zona que viene de la Caldera hasta el Teneguía, y es bastante más joven que la zona más antigua que está al norte. Bueno, lo más antiguo hoy por hoy de La Palma está en el interior de la Caldera, debido al desahogo tremendo que el agua ha hecho y los corrimientos de tierra y demás, que en el fondo de la caldera se encuentran pues el segundo ciclo volcánico del Plioceno, del Cuaternario, y de hecho hasta 5 millones y pico de años, que es la actividad volcánica submarina. La Palma emergió por fuera del agua hace unos 3 millones de años, lo que se llaman las rocas almohadilladas, Sí. que se encuentran a 1000 metros de altura en la pared de la caldera, y que la roca almohadillada es una característica que tiene la lava cuando fluye dentro del agua. O sea que además de la actividad volcánica, además de poner con cada erupción volcánica un poco más de material, también está el empuje de la tectónica de placas desde abajo hacia arriba, el efecto gato hidráulico, ¿no?, que se da en varios puntos de las Islas Canarias. Cierto, ¿no? Bueno, y claro, yo hacía alusión también a esa persona, le decía que claro, se refería seguramente, sí, me refiero a lo del tsunami, y a la costa de San Diego, a la costa de San Diego me dijo, o no, yo creo que no, yo creo que está equivocado, es la costa este, ¿no? Es la costa de todo lo que sería, pues, Estados Unidos, Nueva Jersey, y toda la parte este de Estados Unidos, que es donde llegaría la como ola, si el Caribe, como si Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y esa parte no existieran, ¿no? Sí, exacto, sí. Eso Da la impresión que le llega a los yanquis, pero no le llega a los hispanos, ¿no? Sí. Yo me cogí un tremendo enfado en su momento. El trabajo que tengo delante de la isla de La Palma, Geología de La Palma, en un librito ya que tiene unos años, tiene gran parte de lo que Juan Carlos Carracedo y, bueno, además de otras personas como Sendrero y Fuster, y Hernández Pacheco, también está Pellicer y etcétera, pero Carracedo de hecho tiene varios trabajos sobre los corrimientos de tierra, deslizamientos gravitacionales que se llaman, en el archipiélago. Y él estuvo dando incluso unas charlas y demás en La Palma sobre ese tema, y eso llegó a un vulcanólogo inglés, de estos que le gusta llegar a la fama sin clavar los codos y sin gastar las mangas de la chaqueta, como hizo el otro, apoyado estudiando en libros, ¿no? Copiar y pegar se llama eso. Exactamente. Bueno, pues el hombre cogió un poco la idea del deslizamiento de La Palma, y no veas, a los pocos meses va y se lo vende a la televisión británica. Uno de los enfados que tuve es que fue la BBC, o sea que a mí me dices tú que el montón de televisiones baratas que hay por ahí, en Estados Unidos incluso las hay en mayor cantidad, que son muy sensacionalistas y demás, pero la misma BBC te lanza la historia esta. Pues yo recuerdo que estando en casa, documental, David Attenborough, lo más grande en biología en los últimos 50, 60 años de la historia de este planeta, director de documentales de la BBC, ahora mismo con 94 años, y que por cierto acaba de sacar su último programa, lo tienes que ver en Netflix, Una vida en el planeta, es su vida en el planeta, y está maravilloso, lo vi hace apenas un par de semanas, y disfruté. África era el documental que estaba viendo de David Attenborough, y a la media hora aparece esto, y no veas, de repente es la isla de La Palma que se derrumba, que se viene al mar, una ola gigantesca de 100 metros cruza el Atlántico, ignoran, obvian, o sea, no existe el Caribe, como te digo,
y lo que se ve a continuación es la Estatua de la Libertad pues rompiéndose y corriendo por las calles de Nueva York en pedazos, ¿no? Digo, bueno, esa parte no me disgusta demasiado, digo, aunque sea de mala persona, solo el hecho de pensarlo, ¿no? Pero me dio rabia porque es una forma absolutamente errónea de hacer las cosas. Las nuestras son islas volcánicas. Hay quien ignora que este maravilloso Valle de la Orotava se formó por un deslizamiento, de hecho, hace apenas 500, 600 mil años, don Teleforo Bravo hizo un trabajo precioso sobre eso, de hecho, gracias a los estudios en las galerías, y al mortalón, palabra que sacó de los que trabajan en las galerías, tanto en Tenerife como en La Palma, no sé exactamente de dónde partió el término, pero le decían, esto que parece mortadela, o sea, viscoso y con pequeños grumos para acá y para allá, resulta que es la parte de deslizamiento de una capa sobre la otra. Imagínate la fricción, el peso, las temperaturas que alcanza en ese deslizamiento, que el terreno queda pues con esa textura. Es parecido al almagre, pero de diferente color y de diferente textura. Y donde está el mortalón hubo un deslizamiento y eso ya se quedó como afincado. Y él le puso mortalón a partir del término de la mortadela que los trabajadores le habían dicho. Bueno, pues hay un montón de deslizamientos en las Islas Canarias. El del Valle de Güímar hace 800.000 años, el de las Cañadas hace apenas pues 170, 180.000 años, que pasan de La Palma hacia el norte. En La Palma hay unos buenos cuantos de ellos. Y el aquí Hierro mismo ha tenido 3 o 4 también. Y el Valle de la Orotava. El Valle de la Orotava. Hay unos gorgojos sí. en la isla de La Palma que pertenecen al Valle de la Orotava. O sea, cuando un deslizamiento como este se da, obviamente caen al mar miles de millones de toneladas de material, desplazan pues agua y demás, y todo aquello que queda flotando pues llega hacia otros sitios. Y algún bichito que otro que va encima pues también llega, pues resulta genéticamente hay un gorgojo en La Palma que corresponde al tipo de gorgojo biológicamente de aquí del norte de Tenerife. Y eso lleva sucediendo desde el principio de los tiempos en la historia de este planeta, mucho antes de que el ser humano exista. De hecho, hablando sobre esto, lo primero que se me pasó por la cabeza es la isla de Pascua. Y lugares como esos en mitad del Pacífico, en ningún lado. Sí. Y la vida que tienen. ¿De dónde les llegó la vida? O sea, la mejor forma y la más lógica manera de transporte de vida a lo largo de los océanos de este planeta han sido los tsunamis. Desplazan grandes cantidades de agua, ese agua desplaza gran cantidad de vegetación y sobre esa vegetación especies que van llegando a conquistar a nuevos ecosistemas. Si a la gente le explicas cómo funciona y qué es lo que sucede, vale, ahora si de repente coges una ola de 100 metros, va y se la estampa y matas a un montón de gente, pues mira, le quitas todo lo demás y lo que le estás metiendo miedo en el cuerpo a una gente que no le has dado la información adecuada. Porque este tío de lo que parece que no se dio cuenta es que sí, que la isla de La Palma, igual que todo el resto de las islas volcánicas de este mundo, no solo las Islas Canarias, igual que fueron construyéndose erupción tras erupción, se irán destruyendo por el efecto erosivo. Mira ese acantilado de los gigantes, ¿tú qué crees? ¿Que alguien llegó con una palita y poco a poco le fue quitando material hasta crear ese acantilado? Que viene aquí hasta las costas de Garachico. O sea, esos son derrumbes, esos son partes que las islas van perdiendo hasta que desaparecen bajo las aguas. Es el proceso de vida. Nacen, se paran y se mueren. Bueno, pero lo siguiente, ¿cuándo va a ser lo de La Palma? Sí. La pregunta que yo le hago, digo, ¿va a ser dentro de 300.000, dentro de 3 millones de años? O sea, vamos a tomarnos las cosas con más seriedad. Yo creo que lo que querían era vender. Igual, tú sabes que de todas formas hay una tendencia. Bueno, y estamos hablando de Nueva York, que es una de las ciudades que más catástrofes ha tenido en la ficción y también ha tenido lamentablemente también en lo que es en sí la realidad con el tema de la 11S, ¿no? Pero lo cierto es que hay una tendencia desde el punto de vista de Hollywood de hace mucho tiempo de las catástrofes, de sacarle partido a las catástrofes y lógicamente, vende, pues bueno, eso. sí vende, sí la tragedia Vende, siempre vende, ¿no? El morbo ese vende mucho. Tú date cuenta que la pandemia que estamos sufriendo ahora, ¿cuántas veces se ha llevado al cine? ¿Antes de? ¿Cuántas? Un montón de veces.
Sí. Estamos hablando Sí, no, de... y a partir de ahora ya tienen ya una mordida que dar con el tiempo. Ya están preparando los guiones para Sí. poder vender el producto. Y sí. ahora te viene Halloween, que es el fin de semana, que te vienen con los Walking Dead y con todas esas cuestiones que bueno, que son ausentes de nuestra cultura, pero que obviamente están ahí, aunque poca gente sabe lo del pan por Dios, que ya explicaremos esta semana. Pero bueno. Pero, ¿sabes? Esa tiene algo que ver con la influencia anglosajona también en las Islas Canarias. Sí, no. De hecho, incluso está recogido, te puedo decir que en este municipio de Los Realejos, está recogido en el Realejo de arriba, porque creo, si no me equivoco, que la zona de Toscal y de la carrera de Toscal pertenecían al Realejo de arriba, y entonces está recogido como una familia de anglosajona. Se publicó en la comarca, fíjense ustedes, no sé si es finales del 19 o principios del 20, como incluso se decía que se hacía esa fiesta de disfraces, pero que también los niños salían vestidos a la calle, aquí en el norte de Tenerife. Estamos hablando de una fiesta que lógicamente, pues bueno, tiene esa mutación hacia la parte anglosajona de lo que es en sí, pues el truco y trato, etcétera, etcétera, pero que tiene una base que todo el mundo sabe que es romana, es latina, que eran de los acólitos que iban pues a bendecir las casas con el agua bendita y que tocaban, en el caso de San Juan de la Rambla, los Silos, que todavía sigue haciéndolo, que tocaban y decían, ¿quién es? Decían, pan por Dios. Y entonces le daban frutas. Bueno, eso está recogido, pero eso es otra cosa más allegada al ámbito, digamos, canario, hispano y demás. Pero lo cierto es que claro, la influencia inglesa, sobre todo inglesa y alemana, es notoria. Yo creo que más incluso inglesa que alemana, Isidro. Los alemanes han ido aquí y han tenido mucha pujanza. Uno de ellos más destacados es Humboldt, no hay duda, que vino y bueno, estuvo aquí, habló de aquí. Pero lo cierto es que los ingleses se quedaron... el negocio, los asentamientos y la influencia anglosajona es muchísimo mayor. Sí, cierto. E irlandesa también, claro. Sí, bueno, desde el momento en que Enrique VIII pasa del catolicismo a la iglesia anglicana, España rompe relaciones con Inglaterra y el negocio es bastante sencillo. A los ingleses que están a cargo de esos negocios se les quita de en medio y se ponen a irlandeses en su lugar y todo sigue para adelante. Bueno, pues sonidos de nuestra tierra, del agua bendita, de esa agua bonita que tenemos, que bueno, tenemos que hacer acopio de lo que tenemos, y para hacerlo y para quererlo hay que respetarlo, primero que nada hay que amarlo, hay que sentirlo, hay que ser... Yo desde aquí hago hincapié en eso que estamos hablando de ese Día Mundial del Audiovisual y de la memoria audiovisual, que tú también le dejes a tus hijos, a tus nietos, pues esa digamos, opción de ver la montaña de otra manera de la que se le muestra en el colegio o en la tele, de ver no sé, tantos espacios naturales que tenemos en nuestra tierra que son únicos en el planeta y que todavía me da la impresión a mí, Isidro, que no han sabido, primero que nada, enseñarlo, prodigarlo y sobre todo respetarlo, ¿no? Defenderlo, pues bueno, viniendo dinero de un lado y de otro, a lo mejor algo han defendido, además de lo que se han quedado. Pero bueno, eso es una opinión mía, ¿no? Pero es sin lugar a dudas el momento de también de que la gente conozca las tradiciones y nuestras cosas. No, bueno, en casa ya lo comentamos en una ocasión. A mi mujer y a mí se nos ocurrió la idea, cuando eran pequeños, de apagar un día las luces y dejar una vela encendida en el salón. Era cuando los primeros juegos y cuando las primeras imágenes empezaban a aparecer, que era cuando nos dimos cuenta que los críos se estaban empezando a aislar voluntariamente de la reunión familiar. Y nada, la cosa fue sencilla, lo comentamos. Traje una vela, la puse en el salón, bajé los plomos y vinieron corriendo, pues eso como las palomitas estas a la luz. nocturnas a las luces. ¿Y qué pasó? Digo, no, que se fue la luz, y como en el puerto de la Cruz la luz se iba con más frecuencia que el demonio en aquella época, pues no fue nada raro. Y en el momento en que estábamos los cuatro reunidos, le dije a mi mujer, ¿empiezas tú o empiezo yo? Y empecé yo, pero a partir de ahí era uno cada uno. Y bueno, y repetimos esa experiencia durante unas cuantas veces. Hasta que fueron capaces de saber de que ustedes lo hacían ya, pero aún así... Érase una vez, era el principio de cada uno de esos, y los cuentos que tanto mi abuela
como la de Rosy nos contaban cuando eran pequeños, eso Sí. se lo saben nuestros hijos de absoluta memoria, y fue gracias a esa oscuridad en torno a nosotros y a esa vela encendida. De hecho, aunque yo no soy partidario de esas fiestas anglosajonas, yo acudí en Los Realejos en una ocasión a una fiesta de Halloween que se me Sí. llamó que No, pero en a plan ver, cuenta cuento, que y fue uno de los cuentos de mi suegra, sí, en paz descanse, en La Palma, del barranco de la Galga, el que les conté a aquella gente, y mira por dónde, gustó tanto como que puse al público literalmente en pie con aplausos porque les bueno, gustó una cosa no lleva a la otra en el sentido de que yo lo que siempre digo y defiendo, Isidro, es que está la cultura, somos una esponja, hemos cogido lo mejor de la cultura, pero sin desdeñar lo propio. Es decir, Halloween, y más yo, por mi filiación anglosajona, desde el punto de vista del estudio, incluso de los genes, por mi tatarabuela, Candice Bishop, lo cierto es que uno, pues claro, también avala, y además es un tema infantil, muy trabajado, una cuestión, pero claro, relacionándolo más con nosotros, quitándole ese halo tan importante de lo que es en sí la literatura, de lo que es en sí la cultura. Bueno, quizás ya cuando ya hablas de los adultos y hablas de ese miedo a los muertos vivientes y tal, pues bueno, eso ya es otra cosa que no es propia de nuestra cultura y que lógicamente, pues bueno, no queda pues tan bien como uno quisiera. Pero lo cierto es que sí, claro que sí, yo también he participado. De hecho, incluso, acuérdate que en Pinolere, el amigo Ángel Delgado, uno de los, bueno, es el presidente de la asociación, hizo varios temas relacionados con la noche de brujas, noche de miedo, sí. que no era Halloween, era una noche de miedo donde se hablaba de cosas, también se echaba miedo, porque yo recuerdo, eso que tú estabas diciendo, a mí me recuerda cuando se iba de verdad la luz y en casa poníamos una vela en la mesa, mi padre y mi madre nos contaban historias, mi madre me decía lo de las migas de pan, que las migas de pan traen brujas, el dejar recortes de papel, y te contaban historias de aparecidos, bueno, pues eso lógico, siempre, claro, tiene que existir todo eso, ¿no? El mejor elemento para eso es eso, una llama encendida. Hombre, si el modo de vida de los canarios hoy en día fuera lo bastante holgado como para que tuviéramos todos una casa con un extenso jardín, Sí. lo ideal sería tener en mitad del jardín, en un rinconcito, una especie de centro de ladrillos donde pudieras meter 4 palos y encender una hoguerita en la noche y sentarte bajo las estrellas y el cielo, Sí. y hablar teniendo la televisión y los aparatos electrónicos apagados, que le viene bien de vez en cuando. Sí, bueno, tomar yo un siempre, descanso. a menudo yo tengo esa, bueno, hay algún compañero de televisión que siempre me dice contra Isidro. Le digo, bueno, apaga la tele y enciende la vida, ¿no? Es que hay veces que la tele puedes verla. Afortunadamente tenemos un montón de opciones ahora, no solamente en los convencionales, sino con el propio móvil. Te metes en un montón de, tú antes citabas lo de Netflix y la última, versión de qué era, de qué película era, No, creo que estábamos hablando de David Attenborough. de Attenborough, ¿sabes? Que decías tú, Sí, el último documental. de David Attenborough Bueno. es Una vida en el planeta, y resulta que es un repaso de su Sí. vida como biólogo y cómo ha visto él los tremendos cambios que se han dado, como lo de la capa de ozono, calentamiento global y esto y lo otro. Pero por otro lado, ese hombre con sus 94 años no va de alarmista, está diciendo que aún estamos a tiempo si hacemos esto, aquello y Sí. lo otro. O sea, Bueno. nos está empujando y dando ánimos para que no lleguemos al desastre total al que podemos llegar si seguimos como vamos. Y yo te puedo decir a ti una cosa, estas cosas no debería decirlas en público, pero yo soy bastante menos positivo, digamos, que David Attenborough, porque la verdad la humanidad me ha ido defraudando cada día más. O sea, y vas por esas calles, mascarillas por el suelo y cosas cierto. por el estilo. Yo vivo en un sitio donde hay un aparcamiento extenso y donde vienen cantidad de coches, vienen parejas, vienen coleguillas, que si se hacen el canutito, que si se traen la bolsa del McDonald's, que si deciden darse besitos, caricias y llegar más allá, tienen unos contenedores de basura al lado de donde están y te encuentras en el suelo con los restos de canutos, con las bolsas de
del preservativo McDonald's y con todo, las sí. botellas de Sí. cristal y de plástico. Y un montón de servilletes y 2 o 3 condones tirados por el Sí. suelo a 5 metros de donde está la basura. O sea, ¿qué es lo que nos está pasando, tío? Bueno, pues mira, yo recomendaría, porque como estás diciendo lo del tema de documentales y demás, pues bueno, ustedes lo buscan porque está en la red. Buscan ustedes a Pedro Felipe Acosta, quédense con ese nombre. Pedro Felipe Acosta, un insigne realejero, cineasta, que ha llevado a través del gobierno de Canarias y también a título personal y propio, pues una serie de documentales con respecto a la flora y fauna de nuestra tierra, especialmente la fauna avícola, que es especialista. Y sinceramente, pues bueno, pueden verlo, pueden buscarlo, porque hay. Así que si no quieres apagar la tele y encender la vida, como dice el otro, sigue en la tele, pero busca algo que sea, pues eso, bastante adaptado. Pedro Felipe y que Acosta ha hecho auténticas maravillas con las imágenes, eso sí. Amigo, hoy cumplimentamos los 30 minutos, así que ese es el tiempo mira, que una charlita amena. Sí. Quería meterme con los alemanes de Cofete y demás, pero eso se ve que lo dejaremos para otro día, ¿no? Bueno, es que acuérdate que, bueno, no sé si yo me equivoqué, pero acordamos de que sería el siguiente para darle la enjundia suficiente y para hablar con y propiedad. para que la noticia que está saliendo al respecto en directo pues tenga su tiempo de calar antes de que nosotros metamos algo. Sí, porque de lo que no tenemos idea. de lo que yo he visto y que tú también has visto, que tú me mandaste, pues lógicamente es de un teléfono móvil y hay que ver la repercusión que tiene a nivel, ¿no? de nuestra tierra y a nivel mundial, porque es una noticia, atención, a nivel mundial. Muy bien, amigo, un saludo, seguiremos Igualmente, hablando. hermano, un abrazo. Venga, igualmente, saludos, Isidro. Venga.